Sopa de piedras. En la mañana te acompañará sopa de piedras, sopa de piedras. Creativa y cultural. Te informará de verdad, te invita a participar en sopa de piedras, sopa de piedras, en tu radio y tu canal. Sopa de piedras. Queremos que suba sano y baje sano. Bienvenidas, bienvenidos, como siempre y desde siempre, desde los estudios, por supuesto, de Cinecon Más, a través de Cinecon TV. Constitución Chile se hace presente con esta tercera temporada, primer capítulo de la tercera temporada de este Sopa de Piedras que comienza ahora ya. Hoy día, en este lunes 9 de agosto, estaremos con tres cosas muy elementales, muy importantes y muy entretenidas también. Primero, por supuesto, nos acompañará Don Silvio Angel, con quien analizaremos la historia de hoy día. Después estaremos con nuestra gran cantidad de cápsulas. Hoy día le toca a la grandísima Dolores Chamorro, quien nos trae una clásica. Y para terminar el programa el día de hoy, estaremos con la única parte del panel también, Alejandra Alcayaga, que viene con un tema rimbombante, la masturbación. Estaremos conversando con ella en la última parte del Sopa de Piedras SDP, que comienza saludando al hombre, al único, al incomparable, al venido del planeta Sustancia, él, Don Silvio Angel. Tanto tiempo, tantos virus sin verte, tanta pandemia sin verte. Se le ve bien, Don Silvio, ¿eh? Se le ve bien. Bueno, algo hemos hecho para estar un poquito... Le hemos sacado la miga al pan, por decirlo de alguna manera. Le ha sacado la miga al pan. Le he sacado la miga al pan y los completos los pedimos con menos mayo. Oiga, cuénteme. ¿Y qué hace con la miga al pan cuando la saca? Le doy un besito y la tiro a la basura, porque así me enseñaron de chiquitito. Había que darle besito de algún animalito ahora por ahí, no sé, bueno. En fin. No tengo animalitos, tengo un ficus que le doy todos los restos, las cáscaras de plátano, ahí forma un match que se hace para poder conservar la humedad del macetero. Maravilloso. Pero ¿Tiene nombre el ficus? El ficus, ficuloide. No, realmente no tiene nombre, pero conversa conmigo todas las noches, todos los días. Está preocupado por mí, lo veo su verde esperanza cada vez que llego a mi casa. Como dice Diego Torres. Oiga, claro. Partamos entonces con la sección, la historia de hoy. Cuéntenos, ¿qué pasó un día como hoy, 9 de agosto? Un día como hoy, 9 de agosto, recordemos que es el día 221 del año en el calendario gregoriano y el 222 si este año hubiese sido bisiesto. Además quedan 144 días para que termine el año 2021. Para comenzar este resumen de lo que pasó un día como hoy, les cuento que en el 9 de agosto de 1173 se inicia la construcción de la Torre de Pisa, la cual apenas comenzó su edificación comenzó a inclinarse, a irse para el lado. Se puso chueca, el vecino miraba asustado. Y actualmente esta, en su parte más alta, mide 56.67 metros. La parte más alta desde su base, mientras que en el lado más bajo, desde su base obviamente, mide 55.86 metros. Hay una pequeña diferencia entonces, más o menos eso es lo que está desviando. Que hasta la fecha han sido vanos. No, pero igual hay que decir que la Torre de Pisa tiene hartos años, ¿no? O sea, imagínate, para todos los años que tiene, la desviación se ha mantenido bien, digamos. Imagínate que se empezó a construir el año 1173. Yo para las matemáticas no soy muy bueno,
pero les dejo la tarea para la casa. Oiga, esto es como City Tour, pero pobre. Vemos Claro, fotos. un City Tour pobre, Federico pero Sánchez y Companini viajan, nosotros a través de imágenes recorremos el mundo. somos Silvio. la versión pasta base del City Tour. Oye, el peso de esta torre es de 14.700 toneladas. Ay, ay, ay. Tiene 8 niveles. 8 Ahí niveles ahí se ven que las vendrían siendo pisos y cada piso, por decirlo, tiene 15 columnas. Que ahí la apreciamos. Además de en la cima poseer un campanario. Y la escalera interna de esta torre de Pisa, que es en forma de caracol, debe ser una de las primeras en la historia, posee 294 escalones. Junto con su catedral es considerada una joya del arte románica. Totalmente. Por algo la vemos en afiches, poleras, calendarios, en todo. ¿Usted ha tenido la posibilidad de ir a Pisa? No he tenido la posibilidad de ir a Pisa. Espero algún día recorrer el norte. Me gusta mucho Italia. Sería Sí, el país a mí que me también. gustaría conocer. Sería bonito. Pero Andar sigamos caminando, por ejemplo, corriendo por los campos. por Por los campos, por Florencia, no sé, Tan bonito, por la, ¿cómo se llama? Donde hacen vino en la zona central. Ahí la Santa Toscana, Cruz, en la Colchagua. Toscana. Me gustaría conocer la Toscana con Bonito el vino, eso. queso, donde estuvo el padrino. salami. Claro, Claro. por ahí. Ya, ¿qué otra cosa tenemos? Seguimos para con este la historia de un día como hoy, por ejemplo, el 9 de agosto de 1884 en San José de Costa Rica. Bueno, perdón, la ciudad de San José de Costa Rica se convierte en la primera ciudad de América Latina en poseer luz eléctrica. Miren, la Estamos primera- hablando ¿qué año de fue 1884, ¿ah? esto? 1884, mire, la primera ciudad latinoamericana con tener luz eléctrica en las calles, digamos, como el alumbrado público. Ahí estamos viendo además qué hubiese sido de San José de Costa Rica. Yo me imagino que el otro día lo conversamos, tal vez ya tenía como la incorporación de la tecnología Tesla, digamos, porque imagínese usted, hubiese sido como a la antigua, como en Nueva York, hubiesen tenido 7.500 cables en una pura calle. Claro, pero ya los cables molestan ahí. Yo soy enemigo de la contaminación visual de los cables. Creo que perfectamente, aunque es un costo bastante alto, deberían ir bajo tierra. O sea, estamos hoy día en el año 2021 y en Chile, gran parte de las ciudades de Chile, tenemos una montonera de cables. Aprovechar de pasar el dato a todas las empresas telefónicas, de cable operadores, que ya no están funcionando esos cables. Hay que sacarlos. De hecho, retirarlo, parece que hay había que una retirarlo. legislación por ahí que decía que había que sacar los cables que no tuvieran uso, por lo menos. Los que contaminaran, los que no sirvieran para nada. Al final son un cacho. Ya. Además, siguiendo con la historia, el 9 de agosto de 1930 hace su debut en el corto DC Dice Betty Boop. Betty Boop, Betty mira. Boop, esta cachetoncita que bailaba Charleston, muy simpática, uno de los primeros dibujos animados. Ahí la estamos viendo. Mira, ahí tenemos además un... Mira, Corto. ¿de qué año será esto, oiga? Bueno, después del 1930, pues eso está claro. Excelente. Perdón, Pero, perdón. pero 1930 y tanto dice usted, y la verdad es que la animación es bastante buena, me parece que... Sí, ese corto, DC Date, significa platos mareados. Platos mareados. Platos mareados, sí. Buenísimo. En 1945, un 9 de agosto, en Nagasaki, Estados Unidos realiza la segunda detonación de una bomba atómica llamada Fatman en contra de civiles. Qué terrible. Es muy malo, bueno, esperemos que nunca más vuelva a ocurrir. La energía nuclear bien utilizada es 11:02 minutos. Don Alberto Einstein no quería esto. No, para cuando nada, yo hizo creo su- que su descubrimiento, su incluso investigación. hay muchas historias relacionadas con armas que la casa Winchester tampoco deseaban que fueran armas las que mataran, pero en fin, el minero necesita dinamita. Claro. Es de esperar que, bueno, como usted muy bien dice, que esto nunca más vuelva a pasar. Y cuando ya se habla de tercera guerra mundial y se habla de otro tipo, bueno, finalmente todo lo que tenga que ver con guerra y con armas no tiene mucho sentido cuando se ve verdaderamente cómo deberían ser las cosas. Don Silvio Angel, ¿qué más tiene para este 9 de agosto? En 1969, en la mansión que está ubicada en el 10.050 de Cielo Drive en Los Ángeles, California, ¿Ya? miembros de la secta La Familia, a la cual pertenecía Charles Manson, asesinaron a 5 personas, entre ellas a la actriz Sharon Tate, que tenía un embarazo de alrededor 6 meses y era la actual pareja en ese minuto de Roman Polanski, conocido director europeo de cine.
Hay que decir además que esto se ha documentado de varias formas. Una de ellas es justamente el trabajo que acaba de hace un tiempito atrás de Quentin Tarantino con Once Upon a Time Hollywood, Eras una vez en Hollywood, donde... La pasa de refilona. Sí, o De sea, refilón. está por ahí, Está por está ahí. en el contexto. También hay otra película... Ahí se nota cuando es ficción basada en hechos reales. Claro, Se exactamente. podría decir que la pasa de refilón. Pero hay muchos documentales, ¿eh? Sí, por supuesto, pueden verlo en diferentes plataformas. Hay harto documento en relación a esto terrible que pasó hace un Además, un 9 de agosto de 1974 en Estados Unidos, perdón, el presidente Richard Nixon dimite por el escándalo Watergate. ¡Ah! Ya, ya. Ay. Básicamente, para hacer un resumen de este escándalo, se trató de un espionaje del gobierno al gobierno republicano, a opositores y al Partido Demócrata, que luego el presidente Nixon trató de ocultar, hacerlo pasar piolita, como se dice por ahí, pero le salió el tiro por la culata y tuvo que dimitir, reemplazándolo el presidente Gerald Ford, alguien muy querido, ¿eh? Sale también Sí. en un capítulo de Los Simpsons. Oiga, un innovador el señor Nixon, ¿ah? Hoy día que ya estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas que pasan en diferentes países, no solamente en el nuestro. Claro, recordemos que también Nixon estuvo involucrado en esto que ya medio es conspiración o no, pero en esta supuesta grabación de la llegada a la luna, efectivamente. Ahí Oye, puede no, haber y siguiendo con estos aparatos tecnológicos que graban, recordemos la radio Kyoto de Ricardo Claro, cuando cuando está ahí la Evelyn Matei, Sebastián Piñera, Hay una escucha la patrulla juvenil de esa época. Sí, han pasado los años. Han pasado los Y esa años. patrulla sigue en pie, no tan juvenil, pero ahí, Claro. ahí estamos. Se acabaron los cassettes y esa patrulla sigue. Excelente. ¿Qué más tenemos, don Silvio? El 9 de agosto de 1986, la banda Queen da su último concierto con Freddie Mercury en, van a perdonar mi inglés, en Newark Park, Newark Park. Inglaterra, donde asistieron 120.000 espectadores. Miren, qué maravilla, Una Qué maravilla. buena. Estamos viendo imágenes de otro recital, del Live Aid, en el cual actuaron 20 minutos, pero se robaron el espectáculo. Ese recital se realizó creo que en 3 ciudades distintas al mismo tiempo. Hay que decir que esto además es el inicio de la película. Seguramente para todas las personas que vieron la película y las que no la han visto, véanla. Ah, claro, muy buena Es la una muy buena película. forma de recordar, creo yo, a este maravilloso grupo que, bueno, solamente Freddie Mercury lamentablemente ha fallecido. ¿sí? Bueno, siguió tocando Queen, pero con otro vocalista, pero nunca volvió a hacer lo mismo. Y Freddie Mercury muere en 1991. Exacto. Y para terminar nuestros recuerdos y entrar ya a los nacimientos, porque no solo pasaron hechos, mire, también hubieron vamos a hablar de nacimientos. nacimientos también. Sí, sí, Excelente. en 1992 se clausuraron los Juegos Olímpicos de Barcelona, España. Estamos en época de Juegos Olímpicos, así que había que... Oiga, que fueron nombrar. buenos los Juegos Olímpicos de Barcelona. ¿eh? Yo me acuerdo, Buenísimo, me acuerdo. buenísimo. Tenía El flechazo. 7 añitos tenía yo y me acuerdo de los Juegos de Barcelona 92. Bueno, en esos años cuando se podía ir, ¿no? A las diferentes competiciones. Claro. Bueno, y pasando a los nacimientos, también ¿Quién el nació, don Silvio, un día como hoy? ¿Quién nació? Cuéntame. en 1931 nace el maestro Mario Lobo Zagallo, que es entrenador y futbolista brasileño, campeón del mundo tanto como entrenador y como futbolista. Ah, también fue como futbolista. Sí, es en de los pocos que lo han logrado. 1962 y el 58, si no me Maravilloso. equivoco. También nace en 1942 Miguel Litín, que es un cineasta chileno famoso de, bueno, Tiene varias películas. amigo. tiene varias películas, vamos a nombrar algunas, por ejemplo, El Chacal de Nahuel Toro, que es la más famosa Buenísimo. de 1969, tiene su año ya. Aparte que esa película retrata una situación que todavía mucha gente se recuerda, ¿no? El terrible asesinato, pero también después todo ese proceso de educación de una persona para después finalmente igual terminar ejecutándola. Así que tiene mucha carga esa película por lo que pasó, o sea, por lo que significó esa historia también. A mí nadie me ha enseñado nada. Sí. Yo nunca Decía. tuve enseñanza de nadie, dice el hombre. El gran Luis Alarcón trabajó ahí también. Tenemos en 1971 que realiza el documental Compañero Presidente, en 1980 La Viuda de Montiel, en 1989 Sandino, en 1994 Los Náufragos, Sí, harta el- gente. Sí. el 2000 Tierra del Fuego y el 2009 Dawson y la 10, que es un documental. Perfecto. Entre muchas películas más, obviamente. Yo traté de nombrarlas más
las más conocidas. Por supuesto. ¿Quién más, don Silvio? En 1959 nace el diseñador de moda Michael Kors. Usted lo ocupa mucho, ¿no? Para nada. Incluso llamo a no confundirlo con Michael Kors, que es una artista que hace escultura en base a los globos. Michael Kors es una marca de relojes, cartera bien femenina. Yo lo he visto usted con dos diseñadores que son tan muy de moda, Poli y Esther. Poliéster, claro, sí. Sí, dos diseñadores que se han unido para sacar sus productos. Poli de la American Clothes. También en 1973 nace el gran Filippo Inzaghi, un futbolista goleador y actual jefe de Arturo Vidal y Alexis Sánchez. El Zamorano italiano. Fue contemporáneo de Zamorano y parece que González también jugó en la Lazio. Yo me refiero como a la forma de jugar, que era ahí como que siempre estaba un delantero, no mucho talento, pero sí con un olfato de gol. Vaya. Claro, y celebraba los goles como si fuera el último del mundo. Exactamente. Y para terminar, en 1979 nace Matías Vicé, que es un cineasta chileno, que en lo personal la película más conocida que conozco es La Cama, donde trabaja con Gonzalo Valenzuela y Blanca Levín, que grababa íntegramente en un motel y sin parar. Exactamente. Tiene varias de esas películas, también tiene una novia, que también es Blanca Levín, que la graba en plano secuencia durante toda la película. Muy entretenido, tiene buenas películas Matías Vicé. Saludar, feliz cumpleaños y todo lo que conlleva, ¿no? Un día como hoy. Gracias, don Silvio. ¿Algo que le quede por ahí? Me queda el santoral, me quedan dos cositas del santoral de la Iglesia Católica. Homenajea a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, cuyo nombre real fue Edith Stein. Ella en 1921 se convirtió al catolicismo y comenzó a realizar conferencias sobre mujer y pedagogía. En 1942 es arrestada por la Gestapo y trasladada a Auschwitz, donde es asesinada en la cámara de gas. Fue canonizada el 11 de octubre de 1998 por Juan Pablo II. Y para despedirme, un día como hoy, don Silvio, que se merece despedirse varias veces. Lunes 9 de agosto, hay un dicho, bueno, vamos a recordar varios dichos a diario. A ver. Y se trata el de ¿por qué golpeamos madera? 3 veces. Cuando uno le hace a sí mismo. Es una tradición celta que, ya que pensaban que estos se golpeaban árboles, ya que pensaban que estaban habitados por entidades mágicas llamadas hadas, duendes o elfos, y para convocarlos se acercaban a los árboles y daban 3 golpecitos sobre su corteza. La tradición dice que hay que dar 3 golpecitos seguros con la mano derecha y de inmediato contar lo que preocupa o aqueja, con toda la fe, para que los elementos que viven en este tronco escuchen sus preocupaciones y peticiones. Mire usted, nada que ver con lo que uno hace ahora era con los árboles. Con los árboles, pero de ahí viene el toco madera, porque el árbol es de madera, toco corteza. Bueno, y con esto me despido deseándole a todos que tengan un buen lunes. Oiga, no se despide si usted ahora se queda en el programa siempre. No, pero con mi información. Sí, bueno. Ahora me quedo de ligüete, yo ya no informo más, ahora vengo a ligüetear. De público, dentro del público, de ligüete. Y eso también podría traernos qué significa ligüete o de dónde viene la procedencia. Realidad, Oiga, don Silvio, ¿a usted le gusta la música clásica? Sí, a mí me gusta escucharla, me gusta la música clásica, pero me gusta con volumen fuerte, me gusta que con escándalo, que aleguen los vecinos. Es verdad. No les gusta poner reggaetón, a mí me gusta la música clásica. La música clásica además como que es tan poco conocida, a pesar de lo importante que es en la historia, a pesar de lo importante que es incluso en muchos casos en procesos educativos, en procesos mentales. Bueno, para que podamos tener una referencia a la música clásica, doña Dolores Chamorro, que es una erudita en la materia, nos trae una maravillosa cápsula que lleva por nombre Una Clásica. Vamos a verla. Queridos amigos, lo que estamos escuchando corresponde a las variaciones Goldberg, que son 30 piezas musicales que compuso Johann Sebastian Bach sobre un tema, una danza española que se llama Sarabanda. 30 variaciones sobre un tema y que él las compuso como un somnífero para el conde von Keyserling, embajador del zar de todas las Rusias en Sajonia.
Este conde sufría de insomnio y el señor Goldberg, que era el clavecinista de este embajador, le pidió a Bach que compusiera algunas piezas que indujeran al sueño al señor conde. Y Bach, sencillo, tomó esta zarabanda, esta danza española, y compuso 30 variaciones sobre este tema, para que el señor conde durmiera. Esta música delicada que compuso Johann Sebastian Bach, que nació en el período del 1600, época de guerras fratricidas. La guerra de los 30 años corresponde a estos tiempos. Guerra terrible entre católicos y protestantes. Y se dice que en Eisenach,
que es el lugar donde nació Johann Sebastian Bach, de una familia de músicos, de tradición de músicos. Por ahí cerca hubo casos de canibalismo. A esto llevan las guerras, a hambrunas que nos hacen olvidar nuestra condición de humanos. Queremos que suba sano y baje sano. Les quiero presentar una vez más a doña Alejandra Alcayaga. Ella es directora de Orgasme.cl. Orgasme, ahí nos va a contar también más en detalle qué significa. Y le damos la bienvenida, el aplauso y la fanfarria a don Silvio. ¿A quién? A doña Alejandra Alcayaga. ¡Bravo! Hola a todos. Gracias por la invitación. Caso, me siento en casa aquí. Sí, pues. Así que muchas gracias por hablar también de este tema para todas. Exactamente. Oiga, el día de hoy, yo también lo conté al inicio del programa, vamos a estar conversando de un tema que no se habla nunca y cada vez que se habla tendemos a tirarlo al chiste o a la burla o diferentes situaciones que yo creo que lo que hacen al fin de cuentas es alejarnos más todavía de lo común y cotidiano que debería ser la masturbación. ¿Así es? La sexualidad, la masturbación, la actividad sexual, lamentablemente. Y es momento, yo creo que ya de ir derribando un poco esos límites que nos ponemos en torno a hablar, a normalizar algo que no tiene nada de malo, que es hablar así como un dolor en la espalda o como hablar de otra parte del cuerpo. Los genitales son parte de nuestra composición anatómica, entonces cómo privarnos, sobre todo del placer también que nos puede entregar nuestras zonas erógenas, nuestros genitales. Entonces, para entrar de lleno, me gustaría contarles también que todos estos temas los tratamos en Orgasme, orgasme.cl, en www.orgasme.cl y también por Instagram, donde ahí entregamos tips, información en realidad más de sexualidad completamente. Perfecto. ¿Ya? No solamente de bienestar sexual, sino que también de derechos y de información completa para todas las mujeres y las personas también que quieran, que tengan vulva. No me gusta como estereotiparlo solamente a mujeres, porque No, por tú supuesto. sabes que hay una gama inmensa de diversidad. Ahora es importante también siempre destacar que lamentablemente por estos sesgos, podríamos decir culturales, ¿no? Sobre todo desde la religiosidad, desde ese tipo de ámbitos, siempre ha quedado como algo oscuro, como algo negativo, como algo malo, como algo escondido. Por eso siempre desde el tabú, ¿no? De esta idea de que hablar de masturbación probablemente en muchos casos todavía de mala forma sigue pasando, ¿no? Como ese sesgo de negatividad. Cuando tú muy bien lo dijiste, esto se trata de un derecho humano, ¿no? De un derecho del placer de poder disfrutar de nuestro propio cuerpo. Entonces es elemental poder entenderlo. Usted además viene muy explicativa. Sí, vengo equipada. Ahí no sé si pero primero lo que me gustaría contarles es que sobre la masturbación existen derechos sexuales, como yo te decía, una Declaración Universal de Derechos Sexuales. Todo este apartado que existe ahí del mundo de la sexualidad está respaldado por los estudios que hicieron muchos psicólogos, sexólogos durante mucho tiempo, sobre todo después de los años 80, en donde culminaron en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en sus numerales, que son 11, en el quinto habla del placer sexual. Y el placer sexual lo señala, no solamente el que tenemos en la actividad sexual con otras personas, sino que también con uno mismo, en la actividad sexual autoerótica. ¿Ya? Entonces ahí nos situamos en la masturbación, para que contextualicemos y así también las personas se puedan informar de dónde también nacen todas estas investigaciones. ¿Ya? Totalmente.
Ahí tenemos, yo creo que como lo conversábamos un poquito antes también, porque está la masturbación masculina. Sí. Eso no tiene tanto problema. Eso en general no se da por el mismo hecho patriarcal, por el machismo imperante. La masturbación masculina está prácticamente consensuada, que es Sí. un derecho y no hay ningún problema. Incluso en la ejecución, en torno a cómo se hace, no hay problema con eso. No, Yo creo que cero. siempre es importante hablar de ambas, pero lamentablemente el sesgo está específicamente en la masturbación femenina, ¿no? Claramente. Sí, lo que pasa es que a ustedes siempre, yo creo que incluso, no sé, yo lo he hablado con amigos, como que en el colegio de repente los hombres no, esto quizás no es así, pero cuando está en el colegio de repente hacían competencias de, no sé, quién llegaba más lejos en una masturbación. O estoy equivocada. No, no está equivocado. A lo mejor Don Silvio Sí. que de otra... Sí. No, hablando en serio, Sí, pues sí. alrededor de los 12, 11 años se hacía esa conferencia allá en San Javier. Como quien eyaculaba más lejos. Claro, Tú puedes decir que en el claro. colegio... Mira, no era, porque fueron los amigos del barrio, íbamos camino al campo y pasábamos y salió esa talla. Sí. Y no fue solamente una vez, sino que fue varias veces, pero en base a totalmente inocencia. Totalmente, Claro, es algo sí. súper Nosotros natural. íbamos a cazar la Sí, canchica, no llevábamos ni un copete, no llevábamos No, nada, claro. sino que éramos Desde descubrir, finalmente. totalmente. Claro. Yo tengo muchos amigos que me manifiestan eso y si uno va al relato de las mujeres, eso nunca ocurrió, o sea, de hecho ni siquiera en mi tiempo. Estamos hablando de mi Pienso generación. Que dentro de las mismas mujeres se cohibe. Sí, puede Claro. ser. Porque Sí. un grupo de hombres fuimos y lo hicimos a los 12 años. Claro. Pero es complicado, ya, si quiere imaginarlo, no creo que no exista, ¿no? Pero quizás Sí. de alguna u otra manera, mujeres o niñas a esa edad también deben haber influenciado, por decirlo de Por alguna supuesto, manera. de todas maneras. Claro, Recuérdense también- que- pero ellas no se jactaban. Ellas Claro. más con Exactamente. humor como, Claro. O sea, como nosotros. O sea, Sí, recuérdense totalmente que de había acuerdo. una parodia o una caricatura de que se hacía de que la vagina tenía dientes. sí, Y de que, sí, si tú, sí. tú como mujer Hay una te película. intentabas ir como inspeccionar o conocer tu cuerpo, te iba a morder los dedos. Y Sí. así de terrible era. Entonces, por supuesto que en los hombres Sí. se veía mucho más común, sobre todo en colegios de hombres, como en estos grupos. Ahora, don Silvio, solo como duda, ¿ganó alguna vez usted en esa competencia? No, por desgracia no. Saludo al Flavio Chapulín, que me ganó esto. Excelente. Bueno, Oye, pero- una consulta dentro de la misma masturbación masculina, porque se habla de que es más simple y todo este asunto, pero el tema es que yo he escuchado y he leído de que hay personas que buscan una mayor satisfacción sexual ahorcándose y que por ejemplo se le ha ido de las manos, como es el caso del vocalista de Inex, Michael Jackson y David Carradine. No sé si tú me puedes aclarar eso, persona que no sé si a captar el aire, que se produce un placer más grande, pero tengo entendido que por ahí va... Bueno, Hola. hay 2 muertes documentadas que se fueron así. Sí, lo que pasa es que ahí está un poco relacionado con lo que es el BDSM, que es el sexo sadomasoquista. Ya, No sé claro, si- eso ya entonces, como- claro, ahí tiene que ver un poco con los fetiches que tienen las personas para llegar al orgasmo. Claro. Entonces, por supuesto que, de hecho es un tema súper interesante para hablar, porque Ya, pues, se anótelo ahí sí, para porque el se próximo practica, pero tiene sus limitantes, tiene sus claves y todo, así que yo creo que para otra cápsula Otra podemos, otra edición, pero lo que tú dices pasa, sucede, por Sí, supuesto, sí. pero cuando no hay información, porque Claro. está el mito del sadomasoquismo como una práctica casi extrema y que llegara a los límites. No, hay toda una disciplina en eso, que es bien interesante. Totalmente. Así que Sigamos con la Pero- masturbación entonces. La masturbación femenina. ¿Nos toca? ¿No? Sí. ¿No hemos hablado todavía? Estamos en estamos la estamos en la previa. Exacto. Estamos en la... Ah, bueno, buenísimo. Bueno, yo les quería mostrar, no sé dónde, ayúdenme ustedes Acá para yo creo que le queda mi mejor, ¿no? cámara ahí. O No, si yo quiere- creo que aquí. O si quiere me lo pasa y yo lo muestro. Ahí está, ahí se ve mejor. Ahí se ve. Ahí. Ah, Pásale para acá. sí, porque yo quiero mostrarle a las mujeres, eso es un clítoris. Eso es lo que nosotros tenemos en Sí, nuestra... A ver, si uno Sí, me lo recuerdo, No, pero no se preocupe, estamos aquí en Pero vivo, aquí- en directo. Dele nomás. En nuestra vagina nosotros tenemos el clítoris, es la llave que muchas personas hablan sobre el placer.
¿ya? Porque es un órgano que está destinado solamente para el placer, ya dentro de las investigaciones. Lamentablemente sobre la genitalidad femenina no existen tantos estudios, pero sí se ha podido comprobar que en la mujer para lo único que sirve hasta el momento comprobado es para el placer. Ya, entonces, pero nosotros no vemos esto, ¿ya? No, claro. Nosotros lo único que vemos es el botón, que le llaman el clítoris. Tiene una capucha en la vagina, están los labios mayores, los labios menores, y en los labios menores se encuentra primero, cuando comienzan los labios menores, desde el monte de Venus, aquí nosotros podemos tocar. Y todo esto, por supuesto, que no es solamente algo que nosotros tengamos que... Porque claro, muchas mujeres me han dicho, puta, a veces es muy brusco el hombre o ella misma, entonces por eso es importante la masturbación, porque así nosotros sabemos dónde nos gusta, cómo nos gusta y a la velocidad que nos gusta. Y así después, porque la masturbación no es algo que solamente hagamos nosotros solos, sino que también lo hacemos, lo podemos incluir como una práctica con nuestras parejas sexuales o las parejas que tengamos. Entonces, este botoncito aquí es el que le llaman ahí el botón del placer. Entonces, ahí para que las mujeres lo conozcan, se encuentra por debajo de esto se encuentra la uretra, que muchas mujeres también a veces no se han observado su vagina, las invito. También hay un libro muy bueno que se llama El libro de la vagina también, que es escrito por dos danesas, súper bueno. Entonces, aquí ya los dejo, yo creo que ya contemplaron. Yo sé que muchas mujeres no conocen, yo siempre les muestro esto y me dicen, ¿qué es? Claro. Así que sí, pues súper, imagínate a que llegamos a esa ignorancia, nosotras como mujeres, lamentablemente. Y lo importante de la masturbación, ya yéndonos un poco también a los beneficios y a todo lo que compete también, es que produce, además de producir placer, por supuesto, evidentemente podemos llegar a alcanzar el orgasmo mucho más rápido, también trae beneficios a la salud tanto espiritual como físico. O sea, imagínate que en los estudios que habían antiguamente, como tú hablaste de la religión, por supuesto que la religión trata como de que esto no se hable mucho y todo. Ahora es extraño porque finalmente no hay nada de malo en eso. Es que lo que yo creo, porque antiguamente las religiones en lo que han encontrado es que potenciaban el autoconocimiento del cuerpo, la exploración, porque el placer se veía como algo divino, algo bueno. Después fue mutando. Yo creo que tiene que ver con el control de natalidad, también con las enfermedades de transmisión sexual, porque siempre, lamentablemente, la sexualidad se ha abordado desde ese punto de vista. Pero ahí hay un claro error, porque finalmente lo que nos hemos dado cuenta hoy día es que si no tenemos educación sexual y no sabemos, es mucho más difícil prevenirlo. Por el simple hecho, por ejemplo, de no saber las partes de mi cuerpo. Cuando tú ahora nos muestras el clítoris y nos dices, mire, esto es así. Y no es que lo digas tú, ni yo, ni nadie. Hay estudios que indican que hay un montón de mujeres que no conocen su propia vagina, que no conocen su propia vulva, como dices tú, y sin conocerla es muy difícil. A mí me queda algo de lo que tú decías, como si estamos en pareja y estamos masturbándonos mutuamente, obviamente que yo tengo el derecho a decirle a la otra persona, hoy no, un poquito más lento, un poquito más bajo, sin que la otra persona se enoje y diga, oye, pero déjame. No, pues el cuerpo, o sea, finalmente el orgasmo es para mí. O sea... Por supuesto. Te sirve para dormir mejor, te sirve para estar más feliz. En general, de hecho, cuando la gente dice a una mujer, generalmente le dice, hoy te falta. Claro. Sí, puede ser, pero no necesariamente de un hombre, de uno mismo también, porque uno también se puede entregar se puede dar placer. Entonces, eso también es importante que las personas sepan. Es como diferenciar que siempre la sexualidad, o sea, la actividad sexual tiene que ser en pareja. No, también puede ser con uno mismo. Y también, nosotros al experimentar el orgasmo soltamos todas las hormonas, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, y es importante porque, por ejemplo, la oxitocina hace que nosotros tengamos más confianza con nosotras mismas, o las personas en general con ellas mismas, porque es la hormona que se secreta también cuando las mujeres están en el parto y hacen ese vínculo de la mamá con el hijo. Y cuando eso ocurre en la masturbación, es algo que uno se entrega a sí mismo, es la autoestima, la unión, la integridad que uno también tiene que tener como ser humano. Entonces, si vamos a enumerar, son millones, de verdad que
muchos los beneficios que conllevan. No es algo negativo, no hay que verlo de esa manera. El cuerpo humano es algo hermoso, tenemos que aprender a disfrutar también, tenemos que entregarnos al momento también. Tampoco luchar por el orgasmo, porque no es toda la actividad sexual. Es un fin, pero todo lo que ocurre dentro de eso también hay que disfrutarlo igual. Perfecto. Oiga, quiero recomendar, aprovechando que estamos terminando, recomendar una serie que se llama Master of Sex, que está en Netflix, ya, no la he y que visto. habla de la historia de dos investigadores, una investigadora y un investigador, que ellos llegan después de mucho tiempo investigando, de hecho haciendo sesiones de sexo entre personas, entre relaciones sexuales entre diferentes personas, para lograr identificar la sexualidad femenina, que hasta ese año, estamos hablando hace poco tiempo, 70, No, 60, 70, recién eran a esa- exploradas. De hecho nos quedamos con la idea de Freud, ¿no? De que la mujer solamente Sí, tenía orgasmos yo- vaginales a través del hombre, o sea, tendría que haber un tercero para poder generar un placer. Es muy correcto. entretenida la serie, incluso ellos dos finalmente empiezan a tener relaciones sexuales entre ellos, ella y él, porque nadie más quería trabajar en el estudio y ellos miden, marcan los orgasmos, miden con sensores, tienen relaciones y tanto que después terminan siendo pareja, ¿no? Y solo ella y él descubren finalmente que sí, había placer y había orgasmo en una mujer sin necesidad de tener a este hombre. Así que muy interesante la serie también. Qué buena. Hoy, lo último que quería decir, porque también vi un documental el otro día de la DW, del culto a la virginidad, y también que me han preguntado, es muy raro, pero si con la masturbación se pierde la virginidad. Y yo les cuento que no, que la virginidad tiene que ver con algo cultural, no es algo médico. ¿Ya? No Bueno, se eso pierde. que estás diciendo. Sí, porque las personas piensan que, por ejemplo, la prueba de la virginidad es la rotura del himen, ¿ya? Nosotros pensamos que el himen es algo redondo, que tiene como casi una membrana y que cuando entra el pene, como que ¡pa! Eso no. Que a mujeres se les rompe y a otras no. El himen es algo elástico, es como un collet de una mujer que se extiende, y a veces en una se extiende más y en otra se extiende menos. Y científicamente, los estudios que han hecho la científica en los últimos años, más o menos desde ya los años 70, han demostrado que la virginidad no es algo que se pierda, el pene es imposible que lo pueda percibir, por eso todos esos ritos que se realizan, el culto de la virginidad, no son idóneos, realmente no es algo que se pueda Además comprobar. que la castidad y la virginidad y todas esas cosas finalmente, lo mismo que decíamos adelante, o sea, Juan te contaba esto de que a los 11, 12 años también ahí se pierde esa virginidad cultural. Claro, que se tiene. Entonces, finalmente, exactamente. Qué bueno lo que nos dijiste, Es la Alejandra. exploración. Muchas gracias. Gracias Invitar a la a gente ustedes. que entre a orgasme.cl para que pueda seguir aprendiendo, porque hay mucha información, no solamente de la masturbación, sino que de sexualidad, como decías tú, de derechos reproductivos. Sí, Así que mucho. visite orgasme.cl y por supuesto siga visitando Cine con Más, porque se va a encontrar con Alejandra, se va a encontrar con Don Silvio y se va a encontrar conmigo y muchas personas más que somos parte de este emprendimiento, digamos. Que le vaya muy bien, Gracias, muchas gracias por la invitación, que les vaya muy bien en este nuevo comienzo. Exactamente. Sí, Y de esta súper bien. forma, con Alejandra y con Don Silvio, llegamos al final de este primer capítulo de la tercera temporada del Sopa de Piedras. Muchas gracias a todos y todas por estar acá. Sigan disfrutando del contenido de Cine con Más. Nos vemos en otro capítulo. Chao. Chao, chao. Disfruten. En la mañana te acompañará sopa de piedras, sopa de piedras. Creativa y cultural. Te informará de verdad, te invita a participar en sopa de piedras, sopa de piedras, en tu radio y tu canal. Sopa de Piedras.